El domingo pasado, en la introducción de la homilía sobre el tema sin practicar el pecado, hagamos un paréntesis, ese es el título, estuvimos comentando exactamente en el primer párrafo de ese sermón sobre las 5 solas de la Reforma. Lo hicimos muy rápido y aunque lo he mencionado en un par de ocasiones, considero que es necesario poder explicarlo mucho más a detalle para que podamos comprender mucho mejor lo que tratamos de explicar en este caso en Primera de Juan capítulo 2, dado que estamos hablando sobre las evidencias de nuestra salvación. Y sin duda estas evidencias se encuentran señaladas en la Escritura. No es un invento que nosotros construimos para tratar de convencer, sino que vamos a la palabra y en esa palabra encontramos respuestas, encontramos señalamientos. Y entonces las 5 solas de la Reforma es exactamente ahí donde encuentran su nivel de importancia. Las voy a mencionar cada una de ellas y trataré de explicarlas de manera breve. La primera es solo escritura. ¿Qué significa esto? Bueno, los reformadores estaban enfrentando en aquella época una oleada muy fuerte de teología que insistía en que la escritura era parte importante sin duda de la construcción de la fe, pero no era el único medio para encontrar verdad y sustentar esa fe. Por muchos siglos esto fue creído, fue enseñado, fue parte de la doctrina. Sin embargo, los reformadores, como Lutero, como Calvino, se dieron cuenta que había un error sustancial e importantísimo en creer de esta manera. Agregar a la escritura la tradición, agregar a la escritura la intención humana, agregar a la escritura la percepción o la interpretación o el cúmulo de interpretaciones, no era el camino correcto. La palabra no enseñaba tal cosa, ninguno de sus libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Al contrario, en la propia escritura podemos darnos cuenta que ella misma insiste en que es solo la palabra la única norma de fe y autoridad que debe de regir la vida de los hijos de Dios sobre esta tierra. Y entonces los reformadores plantearon esta verdad. Vamos a construir nuestra fe, vamos a vivir como iglesia, vamos a ser creyentes basados única y exclusivamente en la palabra de Dios, descrita, señalada en la Biblia. Y es desde la Reforma en que las iglesias de tradición protestante, de tradición reformada, han construido su enseñanza exclusivamente a través de lo que la palabra del Señor en la Biblia describe. Sin duda alguna, después de muchos siglos hemos de alguna manera agregado algunos otros elementos. Le hemos dado al neuma, que es la palabra inspirada, un valor exagerado, y hemos olvidado que es solo la escritura, y creo que debemos de regresar a esto. Los creyentes necesitamos exclusivamente basar nuestra fe en la palabra del Señor, no en la tradición, no en la percepción humana, ni aún tan siquiera en el neuma. Es solo la escritura y debemos de rescatar a toda costa esta verdad y debemos de vivirla como iglesia. Así que ese es el primer sola, solo escritura. Única y exclusivamente la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y autoridad. La segunda sola es solo por fe. Y esta es una verdad que también los reformadores a través de la enseñanza de la palabra rescataron. Recordamos aquella experiencia de Lutero escudriñando la Escritura en Romanos, cuando él descubre la esencia de la frase descrita por Pablo cuando refiere: mas el justo por la fe vivirá. No construimos nuestra relación con Dios a través de las obras. La Escritura
que valoramos y que creemos que es la única norma de fe y autoridad, no enseña bajo ninguna posibilidad que el ser humano pueda acceder a Dios a través de las obras. Es solo por fe. Yo creo lo que la Escritura enseña y esta creencia me lleva a vivir por fe esa Escritura. Es la obra de Dios expresada en gracia y en misericordia en favor del hombre que ha sido llamado al arrepentimiento, lo que le permite a este hombre acceder a Dios. Yo creo que, como dice la Escritura, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos rescata, es Dios que provoca en nosotros el querer y el hacer, y es solo Dios, exclusivamente Dios, quien provee todos los medios necesarios para aquellos quienes hemos venido al arrepentimiento, tengamos todo para poder vivir en ese arrepentimiento permanentemente y en esa gracia de Dios permanentemente y en esa obra perfecta de Dios permanentemente. No podemos construir nuestra vida dentro del reino de Dios a través de mi esfuerzo personal, a través de la idea de que yo puedo buscar de Dios, a través de la idea de que yo puedo acercarme a Dios, de que en mí hay elementos intrínsecos que me permiten anhelar la obra de Dios en mi vida. Es la fe, exclusivamente la fe en que Dios está obrando en mí para que pueda vivir de acuerdo a su voluntad y pueda vivir de acuerdo a su propósito. Las obras no tienen lugar en la salvación. Las obras no tienen lugar en el reino de Dios. Y me refiero específicamente a las obras humanas. No es el ayuno, no es la disciplina, no es la búsqueda en la oración. No es esto lo que me mantiene en el Señor. Lo que me mantiene en el Señor es su obra, es su gracia, es el accionar de Él. Y en esa creencia y en esa fe yo permanezco y yo vivo cada día, creyendo con firmeza que es suficiente su amor, es suficiente su gracia y es suficiente su obra a mi favor. El tercer sola es solo gracia. Solo gracia. Una de las cosas que los seres humanos siempre buscamos bajo toda circunstancia es darnos el crédito. Buscamos acceder nosotros a la posibilidad de alcanzar el favor divino. Buscamos nosotros la posibilidad de construir puentes. Y desde ahí hemos construido religiones, hemos construido teologías, hemos construido dogmas, hemos construido filosofías que nos permiten creer que es posible que yo pueda acceder a Dios. Y entonces sacamos la gracia de la fórmula. Pero esto no lo enseña la palabra. La Escritura nos muestra que lo único que necesitamos para acceder a Dios es su gracia divina. La gracia que sobreabunda, la gracia que se manifiesta en misericordia, que se manifiesta en amor que no merecemos. La gracia implica el regalo de Dios a través de Jesús. La gracia implica el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, y es a través de ese regalo, de la muerte del Señor, del derramamiento de su sangre, que podemos llegar hasta Él. No porque nosotros nos esforcemos en alcanzar ese estado, sino que el Señor nos busca, va hasta donde estamos y nos encuentra y nos toma y nos lleva hasta Cristo. Muchas veces nosotros nos negamos a ellos, pero es su gracia, es su amor lo que hace que nos lleve hasta las manos de Jesús, y Él no pierde a ninguno de aquellos que el Señor entrega en sus manos. No requerimos agregarle nada a la gracia.
La gracia divina no necesita de nuestra ayuda, no necesita de nuestra dedicación. La gracia divina se manifiesta en favor de nosotros. Y nuestra respuesta a esa gracia es sumisión. Vivimos sumisos a la gracia de Dios. Y aún esa sumisión es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Después tenemos el cuarto sola, es solo Cristo. Solo Cristo. El ser humano no juega un papel trascendental en la obra de Dios. Y me refiero en la obra salvífica. No me refiero en la obra de la extensión del reino. Me refiero en la obra de salvación. Jesús es suficiente. La obra de Jesús es suficiente. Cuando Jesús va a la cruz, cuando Jesús llega a la cruz y padece a lo largo de las horas en la cruz y llega el momento de su muerte, Jesús dice, consumado es. Todo se ha cumplido, todo se ha hecho. En Jesús, el plan perfecto de Dios se cumple en favor de los hombres para salvación de estos. En Jesús, el plan perfecto de Dios se cumple para regresar todo a las manos de quien es dueño de la creación y de todo, absolutamente todo lo que existe, lo conozcamos o no. Jesús es, dice la Escritura, la propiciación. Es aquel que no solamente toma nuestro lugar, sino que en él el hombre que es llamado al arrepentimiento y se vuelve así hacia Dios en arrepentimiento, ese hombre es escondido en Cristo, porque Cristo es su propiciación. El hombre no necesita más que no sea Cristo. El hombre no necesita a nadie más que no sea Cristo para ser rescatado de la condenación en la que se encuentra. Más adelante, en algún otro audio, estaremos compartiendo más sobre este asunto. Y finalmente, el cuarto sola es solo a Dios la gloria. No podemos vivir, no podemos estar, no podemos pretender ser hijos de Dios y vivir para nuestra gloria. No podemos creer que debemos de dar la gloria a alguien más que no sea Dios. La gloria, dice la Escritura, le pertenece a Dios. Él es dueño, Él es Señor, Él es Rey. Él nunca ha perdido el control de absolutamente nada, de lo que ocurre en el cielo y de lo que ocurre en la tierra. Él tiene el poder y Él tiene el dominio. Y a nadie, absolutamente a nadie y con nadie comparte su gloria. La Escritura enseña que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y sin embargo, el ser humano ha ignorado esta instrucción y ha ignorado su propósito de vida y ha diseñado uno a su medida, vivir para su propia gloria, entronándose a sí mismo y olvidando que fue creado para la alabanza de la gloria de aquel que le dio la vida. Tenemos que rescatar esta verdad y tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios no significa cantar, no significa tener un tiempo de canciones que nos resulten a nosotros gratificantes y con ellas pretender adorar o alabar a Dios. Se trata de vivir para Dios, darle la gloria a Dios, aunque incluye tiempos de adoración o tiempos de música. En realidad implica mucho más vivir sometido a su señorío y en esa sumisión vivir para la gloria de Él. Nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos le pertenecen a Dios. Nuestras habilidades, nuestros recursos le pertenecen a Dios. Nuestros talentos le pertenecen a Dios. El aire que respiramos, la comida que comemos, la ropa que vestimos, el suelo que pisamos, le pertenece a Dios. Y es por ello que la gloria
es solo suya. Y si eso no fuese suficiente, Él pagó el precio por nuestro rescate. Mientras estábamos perdidos, mientras vivíamos sin esperanza, aunque creíamos que la teníamos porque teníamos sueños personales y eso aparentemente da esperanza, y digo aparentemente porque en la práctica no lo es. Estando en esa condición de desesperanza, en esa condición de sin propósito, en esa condición de condenación eterna, Dios fue a nuestro encuentro y nos rescató y nos libró. Y es por ello que debemos de vivir para su gloria, porque mereciendo el castigo eterno, Él nos tomó como sus hijos, nos llamó al arrepentimiento, pagó el precio por nosotros, nos trajo a su reino y nos ha santificado para Él. Tenemos entonces que aprender a vivir para su gloria. Estas son las 5 solas de la Reforma. Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Es importante que meditemos en ello, es importante que reflexionemos en ello, porque vivir en estas 5 verdades indudablemente nos van a remitir a la soberanía de Dios y a la exigencia y a la urgencia de vivir bajo esa soberanía.